Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Palabra y Espíritu. Bienvenidos a nuestra serie Cómo las sectas malinterpretan la Biblia. Aunque no lo creas, seguimos encontrando más y más errores de interpretación que las sectas cometen y con los cuales tratan de enganchar a nuevos devotos. Por lo cual, en este programa continuamos viendo dos nuevos errores de interpretación. ¿Qué te parece? Te invito, acompáñanos y vamos a comenzar. Comenzamos platicando de nuestro 15º error. Y a este le hemos llamado la falacia obvia. ¿Y qué queremos decir con falacia obvia? Pues bien, los argumentos lógicos sustentados en evidencias, en un estudio exegético acorde a los principios de la hermenéutica, se dejan de lado y entonces se sustituyen por palabras como obviamente, sin duda, ciertamente, todas las personas razonables creen esto y palabras similares, porque el uso de estas palabras van a tener como finalidad que tú, como lector, no pienses en los argumentos que presenta el autor porque crees que son una conclusión más que evidente. Pero vamos a platicar un poquito más acerca de esta falacia obvia. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que, honestamente, algunos textos bíblicos requieren muchísimo estudio. Aún así, muchos eruditos no han podido llegar a un consenso de cuál es su verdadero significado o su aplicación a un contexto contemporáneo, de tal manera que en algunos momentos pueden estar en desacuerdo entre sí. Esto lo vemos mucho, sobre todo en algunos estudios relacionados con la escatología. Por ejemplo, si te gusta la escatología, te vas a dar cuenta que la postura de los hermanos de la corriente dispensacionalista difieren mucho de los hermanos que abrazan la corriente del amileniarismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay textos que requieren mucho estudio. Sin embargo, encontramos algunos autores, algunos predicadores que obtienen conclusiones de una manera aparentemente fácil, sencilla y sobre todo quieren que tú y yo aceptemos estas conclusiones. Y para ello ellos utilizan palabras como ciertamente, sin duda, sin embargo, todos aceptan, todos creen. ¿Y entonces qué pasa? Creen que la conclusión a la que llegaron es obvia y que por lo tanto este asunto que a algunos académicos les causa cierto conflicto, para ellos es caso cerrado. Es algo tan elemental y tan trivial que simplemente ellos encontraron la respuesta a un asunto que a otras personas les ha tomado muchos años. Entonces, tenemos que decir esto. El error de la falacia obvia es: la gente trata de convencernos de algunos argumentos tomados a la ligera, haciendo uso de palabras clave para que tú y yo no pensemos al respecto y aceptemos sus argumentos. Pero, ¿qué te parece si platicamos algunos ejemplos para que entendamos más qué queremos decir con esto de la falacia obvia? Y para esto vamos a recordar a un viejo conocido de esta serie, Erich von Däniken, autor de el libro Los carros de los dioses. Por cierto, von Däniken ha sido
invitado habitual de esta serie porque sus conclusiones son un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Y en este caso en particular de la falacia obvia, permíteme citar textualmente palabras de Erich von Däniken. En este caso, tiene que ver con respecto al Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca del Pacto. Voy a leer textualmente para ti lo que Erich von Däniken tiene que decir al respecto. Dice: indudablemente el Arca del Pacto estaba cargada eléctricamente. Si hoy la construyéramos según las instrucciones dadas a Moisés, se produciría un conductor eléctrico de varios cientos de voltios. El borde y la corona de oro habrían servido para cargar el condensador que se formaba con los platos de oro y un conductor positivo y negativo. Si además uno de los dos querubines sobre el propiciatorio actuaba como un imán, el altavoz, quizá una clase de equipo de comunicación entre Moisés y la nave espacial, sería perfecto. Los detalles de la construcción del Arca del Pacto se pueden leer completamente en la Biblia. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿acaso von Däniken construyó una réplica del Arca del Pacto para corroborar su teoría? Más aún, ¿cómo se convierte un querubín en un imán? Y finalmente, ¿realmente podemos afirmar que el arca era una especie de altavoz, equipo de comunicación con una nave nodriza espacial? Pues bien, cuando nosotros leemos estas palabras de Erich von Däniken, tenemos que encontrar la palabra clave. Y esta es indudablemente. ¿Por qué? Porque actúa como una táctica, una estrategia para evitar que tú y yo pensemos acerca de el argumento de von Däniken. Como si dijéramos, de veras, tiene razón, no hay duda al respecto. Y entonces, von Däniken quiere que tú y yo aceptemos su argumento. Pero ¿sabes qué? Cuando lo analizamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que su teoría, su propuesta es increíblemente fantasiosa. Peor aún, si tú y yo aceptamos las ideas de von Däniken, lo que debe sorprendernos no es el argumento de von Däniken, sino nuestra propia credulidad. Pasemos a otro ejemplo, en este caso sobre los testigos de Jehová. Hemos mencionado en un programa anterior su libro llamado La verdad que conduce a la vida eterna. Escucha lo que dice este libro. Cito textualmente: la palabra de Dios nos dice muy claramente que nos acercamos rápidamente a un cambio mundial. Y entonces, como cristianos, tenemos que decir, estimados testigos de Jehová, un momento, la cosa no es así. Ustedes no pueden pasar tan fácilmente de un texto profético a quererlo encajar en una situación del siglo XXI así por demás. Esto no es nada claro. Así que entonces, mucho cuidado, testigos de Jehová, porque la Biblia no es nada claro en esto que ustedes están afirmando. ¿Cuál es la estrategia? Nuevamente, el uso de una palabra. En este caso, claramente. Claramente tiene la finalidad de que tú y yo aceptemos el argumento de los testigos de Jehová. Porque si no lo aceptamos, entonces posiblemente
no tenemos una capacidad racional lo suficiente como para entender algún texto escrito. Es como si dijéramos, es que es tan evidente para todos, ¿cómo es que yo no lo veo? ¿Por qué todos los demás sí lo ven y yo no? ¿Acaso no sé leer? ¿O no entiendo lo que leo? ¿O simplemente mi razonamiento no alcanza a dilucidar esto que aparentemente es tan claro? Cuidado, porque esta es precisamente la trampa de la falacia obvia. ¿Qué te parece si seguimos con otro frecuente invitado de nuestra serie? En este caso, el líder, teólogo y apóstol mormón James Edward Talmage, quien, por cierto, hemos platicado de él y de su muy peculiar interpretación del texto de Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 al 23. En un programa anterior dijimos que para James Edward Talmage, los dos palos, el palo de Judá y el palo de José, representaban libros escritos. Y uno representaba a la Biblia y el otro representaba al libro del Mormón. De esta manera, James Edward Talmage pretendía demostrar que el libro del Mormón ya estaba profetizado con anterioridad en el texto bíblico. Sin embargo, mira lo que dice Talmage. Él dice, claramente aquí se refiere a los registros separados de Judá y José. Nuevamente tenemos una trampa, la palabra claramente. Porque cuando nosotros leemos el texto de Ezequiel, nos damos cuenta que no es nada claro y por lo tanto es bastante extraño pensar lo que Edward James Talmage quiere que tú y yo creamos. Entonces, mucho cuidado. La falacia obvia pretende usar palabras clave como claramente, por supuesto, es evidente, para que tú y yo aceptemos sus argumentos y caigamos en la trampa de estas sectas o estos autores. Sin embargo, hemos dicho, lo importante no es solo mencionar los errores cometidos, sino cómo tú y yo podemos evitar caer en este error. La respuesta es que no tenemos que dejarnos engañar. Cada vez que un escritor, un autor, incluso un predicador, nos presenta un argumento que no cuadre con el pensamiento bíblico, inmediatamente tenemos que plantearnos varias preguntas. La primera de ellas es, ¿el argumento que presenta este autor es lógico? ¿Se desprende de los versículos a los cuales él se refiere? ¿Estos versículos o este texto bíblico tiene todos los elementos para obtener esta evidencia o es simplemente una información incompleta? Otra pregunta, ¿el autor está tratando de una manera honesta e imparcial el texto bíblico? Y finalmente, ¿el autor reconoce las otras soluciones o interpretaciones alternas? Y además, al reconocer estas posibles alternativas, las estudia para irlas desechando una por una con argumentos sólidos. Si la idea, el texto o la predicación no cumple con estos requisitos o no satisface estas preguntas, podemos entonces suponer que el argumento que nos presentan no es bíblico. Es algo que el autor nos presenta de sus propias ideas y quiere que tú y yo aceptemos. Entonces, cada vez que en un texto o en una predicación escuches palabras como obviamente,
claramente, ciertamente, indudablemente. Nadie puede objetar esto. Toda persona inteligente lo acepta. Estas palabras o algunas similares deben actuar como alarma para que tú y yo nos detengamos y analicemos cuidadosamente los argumentos que se nos presentan. Ahora, ¿qué te parece? Vamos a pasar a nuestro siguiente error, que en este caso es el error número 16 y le hemos llamado virtud por asociación. Nuevamente, ¿qué queremos decir con virtud por asociación? Pues bien, este error se va a presentar de tres maneras diferentes. La primera de ellas es cuando un autor no cristiano asocia su enseñanza con personajes o figuras reconocidas como con autoridad por el cristianismo tradicional. La segunda forma como se manifiesta este error es cuando un autor no cristiano compara su enseñanza con la Biblia. Y la tercera forma es cuando la literatura no cristiana imita la forma de escribir de la Biblia de tal manera que suene como la Biblia. Y es que, honestamente, todos los seres humanos tendemos a hacer asociaciones. Y en algunos casos asociamos a las personas con alguna circunstancia alrededor de ellas. Y entonces decimos, si esta persona está en esta circunstancia, entonces seguramente es esto. Aunque en la realidad puede que no lo sea. Por ejemplo, ¿sabías que podemos hablar de culpabilidad o culpa por asociación? Ejemplo, cuando decimos, ¿cómo puede Ana decir que es cristiana? Se lleva con ese muchacho que es adicto a las drogas. Estamos creando una asociación y por cuanto ella tiene una amistad con una persona que es adicta a las drogas, inmediatamente la conducta de esta persona la asociamos a esta chica y decimos, ¿cómo puede ser cristiana? Pero también tenemos lo que podemos llamar inocencia por asociación. Es decir, pensamos, Ana va a la iglesia, entonces debe de ser una buena chica. Asociamos la asistencia de Ana a una iglesia con una cualidad moral, aunque no tengamos evidencias de cómo es realmente la ética de esta chica. Y es que entonces, ¿qué pasa? Todos tendemos a hacer asociaciones y aunque no lo creas, los autores, escritores no cristianos y las sectas lo saben. Y recurren a esta estrategia para que tú y yo aceptemos sus ideas y sus argumentos. ¿Por qué? Porque si ellos logran que nosotros aceptemos sus ideas y además las relacionemos con las ideas de Jesús, con las ideas de la Biblia, con los argumentos de los apóstoles, incluso con los escritos de los primeros padres, ellos, los autores de estas ideas no cristianas, van a tener mayores probabilidades de que tú y yo aceptemos sus argumentos. Entonces, vamos a ver ejemplos de estas tres formas cómo se manifiesta el error de virtud por asociación. Dijimos, el primero de ellos es cuando un autor no cristiano asocia a Jesús con personajes no cristianas, como si el mismo Jesús compartiera las creencias de estas. ¿Qué te parece el libro del autor
Rick Chapman. ¿Cómo escoger un gurú? De hecho, el título ya nos suena bastante extraño. ¿Qué es lo que nos propone Rick Chapman? Bien, Rick Chapman va a mencionar 21 gurús a los cuales tú puedes seguir. Puedes escoger con cuál te identificas, seguir sus ideas, formar parte de sus movimientos religiosos, porque para el autor Rick Chapman, estos son prácticamente del mismo nivel ético, moral y espiritual. Lo sorprendente es que en este libro el autor presenta a Jesús, nos presenta dos personajes más cristianos, que en este caso son Francisco de Asís y Teresa de Ávila, y los pone al mismo nivel de personajes no cristianos como Zoroastro, Krishna, Buda, Maher Baba y Lao Tse. Desde la perspectiva de este autor, ambos grupos, los cristianos y los no cristianos, tienen el mismo nivel ético, moral y espiritual. Pero, aún más, Jesús mismo es equiparado a estos otros autores. De tal forma que para Rick Chapman no importa. Tú sigue a quien quieras. De tal forma que tu espiritualidad es lo importante y puedas vivir la vida que tú deseas llevar y la religión que tú deseas llevar. Error que dijimos, querer asociar a Jesús con otros personajes no cristianos. La segunda forma de cómo se presenta este error, dijimos, es cuando los autores no cristianos comparan sus enseñanzas o sus escritos con la Biblia. ¿En serio? ¿Realmente podemos pensar que un autor no cristiano pretenda que sus escritos tengan la misma autoridad del texto bíblico? Pues sí, presento a un autor, Juan Mascaró. Juan Mascaró escribió un libro acerca de los Upanishads, parte de estas filosofías orientales. Y él, al escribir, hace una introducción y en la introducción, curiosamente, se dedica a citar al Nuevo Testamento, cita los Evangelios, cita el libro del Eclesiastés, cita algunos de los Salmos y dice que estos textos bíblicos son equivalentes o paralelos a las enseñanzas de los Upanishads. Otro ejemplo es otro invitado frecuente de esta serie, el Maharishi Mahesh Yogi, que hemos dicho, personaje que saltó a la fama gracias a su asociación con los Beatles. ¿Qué es lo que nos dice el Maharishi Mahesh Yogi? Bueno, él está diciendo que lo que enseña la Biblia, pues prácticamente lo enseña cualquier otra religión. Mira lo que dice el Maharishi. Leo textualmente para ti. La Biblia enseña que el reino de los cielos está en ti. Es una enseñanza de Jesús. Pero, ¿qué pasa? Los Vedas también lo enseñan. Los Upanishads también lo enseñan. El Bhagavad Gita también lo enseña. El Islam también lo enseña. Incluso el budismo lo enseña. De tal manera que con esto el Maharishi lo que pretende es que sus enseñanzas se equiparen a las enseñanzas de la Biblia y en particular a las enseñanzas de Jesús. Como diciendo, como se dan cuenta, todos comparten esto, todas las religiones enseñan lo mismo. Entonces, ¿qué te preocupa? Sigue la religión que quieras. Pasemos a la tercera forma como se presenta este error de virtud por asociación. Y dijimos, es cuando la literatura no cristiana imita la forma del texto bíblico para que suene como si fuera el texto bíblico. Aunque claro,
Cuando hacemos una lectura detallada de estos textos, nos damos cuenta que aunque imitan el estilo, sus ideas no corresponden para nada con las verdaderas enseñanzas de la Biblia. ¿Y sabes quiénes son expertos en escribir imitando el texto bíblico? Acertaste, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como los mormones. ¿Qué te parece si vemos un fragmento de uno de sus libros que se llama Doctrina y Convenios? Y en particular voy a leer para ti un fragmento de su capítulo 93. Leo: por tanto, en el principio era el Verbo, porque Él era el Verbo, el mensajero de salvación, la luz y el redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por Él, y en Él estaba la vida de los hombres y la luz de los hombres. Y entonces nosotros diríamos: ¡qué bien! Hasta parece que estamos leyendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es más, estas palabras nos suenan perfectamente ortodoxas. El problema es cuando seguimos leyendo ese capítulo de Doctrina y Convenios y dice así: el hombre también estaba en el principio con Dios, porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos y espíritu y elemento, inseparablemente conectados, reciben una plenitud de gozo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces la doctrina mormona? Pues simplemente que el ser humano, en su forma de espíritu, es igualmente eterno que Dios. Recuerda que en la doctrina mormona los espíritus existían anteriormente y que después cada uno de estos espíritus toma un cuerpo humano. Y una vez unidos y si adoptan la doctrina de esta iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, van a iniciar un proceso de evolución hasta que finalmente se puedan convertir en dioses. Entonces, ¿qué pasa? Al imitar el estilo bíblico para que suene como si fuera una parte del texto bíblico, el autor pretende que tú y yo aceptemos sus ideas por asociación. Que digamos: se parece mucho a mi Biblia, se parece mucho, en este caso, al Evangelio de Juan. Por lo tanto, pues debe de ser un texto bueno, sus enseñanzas deben de ser buenas. Una vez más, lo importante no es señalar los errores cometidos, sino cómo evitamos caer en este error. Nuevamente repetimos la fórmula de errores anteriores. Conoce tu Biblia. En la medida en que conozcas sus enseñanzas, vas a tener la capacidad de detectar errores y enseñanzas no bíblicas. Así pues, mucho cuidado. Procura estar atento y no aceptes cualquier doctrina así nada más. Cotéjala con el texto bíblico. Cotéjala con la enseñanza bíblica que la iglesia ha desarrollado a través de su historia, la enseñanza ortodoxa. Y entonces no le des autoridad a cualquier cosa simplemente porque mencione a la Biblia o porque mencione a alguno de los personajes bíblicos. Hemos llegado al fin de este programa. Como siempre, te agradecemos que nos hayas acompañado y deseamos que nos acompañes en todos los contenidos que tenemos para ti aquí en Palabra y Espíritu. Por nuestra parte, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.